Bienvenidos a ¿Tú supiste? ¿Tú supiste que nosotros tenemos una deuda con ustedes y que hoy la vamos a pagar? Sí, hace un tiempo nosotros dijimos que le íbamos a enviar los detalles de los temas tratados en sus preguntas y uno de los más comentados fue la pensión alimentaria. Y hoy tenemos los detalles, así que comenzamos con las preguntas más frecuentes. La primera pregunta, licenciada Naomi. ¿Dónde está regulado el tema de la pensión alimentaria en la República Dominicana? Así es, la pensión alimentaria en la República Dominicana está regulada en nuestra Carta Magna, la Constitución de la República, en su artículo 55, en el numeral 10. Así también está regulada por la Ley 136-03 del Código del Menor Dominicano, establecida aquí de manera precisa todos los detalles de la pensión alimentaria. Perfecto. Segunda pregunta, Naomi. ¿Quiénes están obligados a pagar la pensión alimentaria? La pensión alimentaria es de suma obligación del padre, la madre y responsable del menor de edad, porque puede ser un tutor que este menor de edad tenga asignado como responsable bajo su cuidado. Ok, ¿quiénes más, aparte de los padres, las madres y los responsables de los menores, pueden hacerse cargo de ellos? Sí, se dan diversas situaciones también, que así lo plantea el Código del Menor en su artículo 171, en el párrafo 1 y 2. Nos dice también el Código que los hermanos mayores de edad también son responsables de la pensión alimentaria en caso de muerte del padre o la madre de ese menor de edad. ¿Cómo así? Sí, así mismo. Por ejemplo, si el menor de edad se muere su padre o su madre, su hermano mayor tiene que asumir de manera inmediata la pensión alimentaria de ese menor de edad hasta el cumplimiento de la mayoría de edad, que en este país es los 18 años de edad, como todos sabemos. Ok, ¿y quiénes más? Sí, también se da otra situación establecida en el párrafo 2 de este mismo artículo, el 171, que nos dice también que en el caso, por ejemplo, de que el padre o la madre de ese menor de edad que necesite pensión alimentaria también sean menores de edad, los abuelos son los responsables de pagar esa pensión alimentaria. ¿Los abuelos? Es correcto, sí. Por ejemplo, yo tengo un hijo que es menor de edad, supongamos 15, 16, y tiene un hijo. Yo como abuela, la madre de ese menor de edad, me puedo demandar a mí directamente para que yo me haga responsable del pago de la pensión alimentaria de ese menor, ya que mi hijo, por ley, todavía sigue siendo menor de edad y no asume ninguna responsabilidad civil. ¿Y eso está en el código? Sí, está establecido, lo pueden verificar. El artículo 171 del Código del Menor, en su párrafo 1 y párrafo 2. Entonces seguimos con la pregunta, que fueron las más seguidas en la página. Vamos a la siguiente pregunta y dice Noemí: ¿a dónde debo dirigirme para poner la pensión alimentaria? Es muy sencillo. Y como les decía en la introducción, esto es para las personas que no saben de derecho, que no conocen los términos jurídicos. Por ende, te voy a hablar llano. Sí te voy a aclarar que lo establece el artículo 174, parte infine, que dice que tú debes de ir al juzgado de paz donde reside tu hijo. Dígase que si tú vives en Santiago Rodríguez, pues en Santiago Rodríguez que tú debes de ir a ese juzgado. No porque el papá vive en Santiago, usted va a venir a Santiago a ponerle la pensión aquí. No. Vaya allá a Santiago Rodríguez. Así lo establece el artículo 174 del Código del Menor. Ok, otra pregunta, Noemí, que fue recurrente. Dice aquí: ¿cuáles documentos necesito para poner la pensión alimentaria? No mucho, algo que usted lo tiene a mano. Usted, para ir a solicitar esta pensión, cuando usted vaya al juzgado, vaya con la copia de la cédula, dígase su documento de identidad y también el acta de nacimiento de su hijo, porque este es el que corrobora que esa persona es el padre o madre de este menor. Simple. Ok, vamos a seguir con las preguntas, Noemí.
saben que, como le decía recientemente, son las preguntas más recurrentes de un TikTok que nosotros hicimos hace un tiempo. Y seguimos con una de estas que la hicieron repetidas veces y dice: ¿qué pasa después que solicito la imposición de la pensión, Luis Ernesto? Ok, después que ya ustedes se dirigen a la fiscalía del juzgado de paz de la jurisdicción que le toca el menor, entonces el artículo 175 del mismo código habla acerca de la conciliación. El fiscal entonces va a citar a la otra parte para llegar a una conciliación, o sea, la madre o el padre que solicite la imposición de la medida tiene que llevar ahí cuáles son los gastos del menor y decir un monto que yo quiero que se me entregue tanto. Si la otra parte entonces no está de acuerdo, automáticamente se va a levantar una acta de no conciliación y la fiscalía entonces va a enviar ese expediente a un tribunal de juzgado de paz para que sea un juez de paz entonces quien imponga una sentencia condenándola a una parte al pago de la pensión alimentaria. Una parte, dígase el papá, fue una de las preguntas recurrentes también. ¿Puede ir solo a ponerse una pensión? No, usted no puede autodemandarse. Usted puede citar a la madre, pero uno no puede autodemandarse. Ok, y luego que ya viene la conciliación que acabas de mencionar, ¿qué toman los jueces como punto de partida para imponer un monto en una pensión? Esto ha sido una de las partes más debatidas sobre las imposiciones de la pensión, porque hay personas que dicen, pero al mío le pusieron 3,000 pesos y al mío le pusieron 4,000, pero yo tengo 2 y me pusieron tanto. Con el asunto de la imposición de la pensión, los jueces toman en cuenta dos cosas. La primera es la necesidad actual del menor. Dígase, sabemos de que todos los niños no consumen de la misma manera, y mucho menos si tienen condiciones especiales. Y segundo, la capacidad económica del padre. ¿Por qué la capacidad económica del padre? Porque sin importar la necesidad actual que tenga el menor, si se logra demostrar de que el padre tiene una capacidad económica muy solvente, entonces lógicamente el juez le va a poner un monto de la pensión un poquito más alta. Ok, y por ejemplo, Luis Ernesto, hay madres que dicen, yo quiero 10,000 pesos, si no es 10,000 pesos no cojo nada. ¿Qué pasa con eso? El detalle de esas madres es que ellas tienen que justificar esos 10,000 pesos. Por ejemplo, usted sabe que al momento de usted ir a solicitar la pensión, usted tiene que llevar una prueba del por qué usted solicita ese monto. No es de que, yo quiero que me entreguen tanto. Usted tiene que justificárselo al juez por qué usted establece esa cantidad. Y acuérdate que va a depender la capacidad económica del padre y los compromisos que tenga ese padre. Porque si ese padre tiene más hijos, también el juez lo toma en cuenta. O sea, una persona que trabaja en zona franca se gana, ¿qué? ¿Cuánto? 12,000 pesos al mes. Aparte tiene 2 hijos con otra mujer y tiene uno con la dama en cuestión. Entonces no pretenda tú que el juez te va a poner 5,000 pesos de pensión. O sea, eso no va, porque está violentando una gran parte del sueldo del padre. O sea, está violentando mucho más del 50%. Estamos diciendo que él gana 12 y usted quiere, por ejemplo, que le pongan 5. Pero él tiene más hijos, él paga casa, o sea, no va a haber forma de que un juez te apruebe ese monto. Bien, la siguiente pregunta, Naomi. ¿Hasta qué edad los padres están obligados a pagar la pensión? Bueno, aquí en República Dominicana hasta los 18 años de edad, pero hay una excepción en el Código del Menor. Y es aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen alguna condición especial, ya sea físico o mental. Aquí el código es preciso, establece de manera clara lo que se debe de hacer y nos indica que en este caso el padre o la madre debe de permanecer con la pensión alimentaria hasta que la persona beneficiaria pueda valerse económicamente por sí sola. Es decir, eso va a ser casi para toda la vida. Podría ser, sí, porque hay menores de edad o adolescentes y ya mayores que no pueden ni caminar, no pueden hablar, están en un estado obviamente que no pueden valerse por sí solos. Que va a ser permanente. Es correcto. Ok, entonces la siguiente pregunta, Naomi. ¿Puedo poner una pensión si el padre está fuera del país? Esta pregunta fue muy recurrente en los videos que hicimos anteriormente. Y sí, se le puede poner una pensión alimentaria que el padre
o madre que está fuera del país. El procedimiento en base aquí a República Dominicana es el mismo. Usted como parte interesada se dirige al juzgado de paz y interpone la demanda en pensión alimentaria. De ahí la fiscalía se encarga de notificarle vía el Ministerio de Relaciones Exteriores a la otra parte, y ya el consulado allá se encarga de notificarle a esa parte, no importa el país que sea. Entonces ya ellos se encargan de ubicar a esa persona y notificarle la demanda de pensión alimentaria. Perfecto. Seguimos con las preguntas. Entonces, otra pregunta que se hizo varias veces: ¿puedo pedir que se me pague la pensión alimentaria de tiempo atrás? Es decir, ¿es retroactivo? Digamos que sí y que no. ¿Cómo así? Claro, puede ser que usted exija de manera retroactiva cuando existe una sentencia, dígase, que usted antes solicitó la pensión y esa persona no le ha cumplido. Existe una sentencia, usted puede pedirlo de manera retroactiva. Y no, obviamente, si usted nunca ha solicitado una pensión y ya su hijo tiene 12 años, 13 años, 14 años, usted no puede pedir lo que no ha solicitado. Entonces, en este caso, aplicaría para los años que le faltan para cumplir su mayoría de edad. Es decir que, por ejemplo, yo tengo un hijo y yo sé quién es el padre. Exacto. Y él también lo sabe, pero nunca mantuvo el niño. Y yo quiero que él me pague todos esos años que yo tengo bajo el cuidado del niño, manteniendo al niño. Él no tiene que pagármelo en caso de... Mi pregunta: ¿en algún momento se dirigió al juzgado a ponerle la demanda en pensión? No. Pues no. Así no la va a conseguir. Ahora, si usted desde que su hijo nació y el padre lo abandonó, usted fue y solicitó su pensión y él nunca le pagó, pero la pensión está ahí, sí, él tiene que pagársela cuando usted decida, de manera retroactiva. Ok. Entonces, en ese caso, si ya la pensión está interpuesta, ya, la persona tiene su pensión alimentaria establecida, ¿qué pasa si no se paga, si la parte no paga esa pensión alimentaria? ¿Qué pasa? El código, en su artículo 192 y 193, establece que ese padre, te lo voy a decir de manera llana, puede ir a prisión, y son 2 años que le tocan por no pagar una responsabilidad que le toca a él, igual que a mí, si fuera la madre. Tú sabes que tú me decías fuera de cámara, y si el papá busca el 50% de esa, porque es una deuda que ya usted tiene, amigo mío. Usted tiene una deuda de una pensión guardada, que usted si no la paga, usted va preso. Y tú dices, ¿y si yo pago la mitad? Entonces digamos que la mujer te dio un privilegio. Si ella te considera, te suelta con el 50%, tú estás ganando. Pero si ella no quiere soltarte con ese 50%, pues lamentablemente te vas a quedar preso por 2 años. Y como quiera, tienes que pagarlo. Ya ustedes saben. Entonces, la siguiente pregunta sería: ¿puedo solicitar un aumento de pensión o rebaja de la misma? Así es, se puede solicitar tanto el aumento de pensión como la rebaja de la misma, siempre y cuando, por ejemplo, la persona que solicite el aumento de pensión lo justifique. Si su menor de edad ha cambiado su situación, lógicamente cuando los niños van creciendo van demandando más gastos y más gastos, usted puede justificarle al juez que ese aumento de pensión. Y en cuanto a la rebaja, entonces también el padre puede hacer lo mismo. Si el padre se ve en una situación económica desastrosa, donde perdió básicamente todo, se convirtió en un empleado, su sueldo bajó, entre otras cosas, entonces sí puede solicitarle al juez una rebaja de la pensión. Una pregunta sumamente recurrente fue, Luis Ernesto, ¿cómo se dividen los gastos de ese menor?
Es así que es una de las preguntas más complejas, ya que mayormente las personas que solicitan una pensión alimentaria a su menor creen que, ok, él tiene que pagarme todo. Por ejemplo, yo quiero que me pague 20,000 pesos, sí, pero se establece que es el 50% de la madre y el 50% del padre. ¿Qué pasa? Mayormente en nuestro país sabemos que las madres son las que solicitan la pensión, pero estamos pidiendo a esa madre que dé un 50% cuando ella es la que tiene la custodia y la guarda provisional de ese menor, donde ella quien lo baña, quien lo cambia, quien lo lleva al colegio, entre otras cosas. ¿Qué dicen los tratadistas y la jurisprudencia? Bueno, no siempre suele ser el 50-50, porque no es igualdad, sino equidad. Siempre va a haber un padre que puede aportar más que otro. Cuando un juez, tú puedes demostrarle que el padre puede aportar más del 50%, entonces la posición o imposición de la pensión alimenticia no va a ser un 50-50, sino que los jueces suelen dividirla un 75-25, ya que la madre no tiene absolvencia económica y no puede darle la misma calidad de vida, o no puede igualarse al padre. Por ejemplo, se le pone una pensión de 10,000 pesos, la madre no va a poder poner 10,000 pesos porque ella no tiene la misma capacidad económica del padre. Así que siempre va a depender. Muchas veces son 50-50 y otras veces es equidad. Si un padre puede aportar más, entonces el juez lo va a valorar así. Entonces, Luis Ernesto, me voy a devolver a una de las preguntas ya explicada por Naomi, y es en el caso de los niños especiales. Si la mamá no trabaja porque tiene un niño que debe dedicarse 24 horas, ¿cómo le exige la madre a un juez que ese padre cumpla con todos los gastos? Como dije anteriormente, recordemos que lo primero que un juez toma en cuenta es la necesidad actual del menor. Ahí sí el juez va a tomar muy pero muy en cuenta cuál es esa absolvencia que tiene el padre, esa capacidad económica para asumir no solamente el 50 ni el 75, hasta el 100% de lo que corresponde a ese menor, porque está más que claro y lo establecí, que los mismos tratadistas y la jurisprudencia le da valor a ese trabajo que hace la madre de levantarse temprano, de cuidar al niño, de llevarlo al médico, entre otras cosas. Ya eso es un aporte al crecimiento del menor y siempre se va a buscar la mejoría del menor. Entonces, una pregunta que quisiera resaltar también, colegas, es la parte que más se menciona cuando hablamos de la pensión alimentaria, que es los gastos extraordinarios. Entonces, cuando un juez establece los gastos extraordinarios en la pensión alimentaria, ¿a qué se refiere? Se refiere, ¿lo contestas tú o lo contesto yo? Dale la mitad. Yo te puedo decir que hay gasto complementario, como por ejemplo, el niño tiene derecho a entretenimiento. Exacto. O sea, hay que llevarlos a distintas partes donde ellos puedan recrear su mente de manera sana. Haciendo la aclaración, Noemí, de que si un juez le impone a usted una pensión de, por ejemplo, 5,000 pesos, no es que usted va a pagar 5,000 pesos y ya se va a olvidar. Esos 5,000 pesos van a ser fijos. Siempre la sentencia va a decir más el 50% de los gastos extraordinarios, que parte de ello era lo que establecía nuestra colega aquí. O sea, los niños, la ropa no está dentro de esos 5,000 que paga mensual, la medicina no está dentro de eso que paga. O sea, esos son los gastos extraordinarios, esos gastos que no son fijos, sino que se presentaron en el camino. Ahora bien, y si yo quiero, como padre, poner a mi hijo en un colegio que paga 20,000 pesos mensuales. Bueno, la ley es clara en cuanto a eso. Dile, Naomi. Sí, bueno, si en ese caso, si llegan a un acuerdo las partes de manera ya personal, que no sea bajo sentencia, un ejemplo, que el padre con la madre digan, sí, bueno, vamos a anotar al niño en este colegio, un colegio bilingüe que pague 20,000 pesos mensual o 25, y están de acuerdo, pues bueno, sería parte y parte porque así lo establecieron. Pero ya en el caso de que usted, como una de las partes, inscriba el niño en un colegio
de un monto alto, por así decirlo, ya usted tendría que asumir la responsabilidad de ese pago, porque también para eso están los centros públicos de educación. Es correcto, es correcto. Yo como padre, una pregunta. ¿Qué pasa si mi esposa me pone la pensión y yo quiero pagársela? O sea, yo quiero pagarle la mensualidad, pero esta no me quiere recibir el dinero. ¿A dónde yo debo dirigirme? Sí, esas personas pueden dirigirse al correo a depositar el dinero. Eso es correcto. Recuerda que todo va a depender en el lugar donde te encuentres. Por ejemplo, si tú estás en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el correo está en la calle del Sol, esquina San Luis. Busca en tu provincia, en tu municipio, hay un correo. O en tu Búscalo. país, porque Exacto. todo depende del país que sea. Tiene dónde ir a depositar. Solo haz tu diligencia para que después no se te acumule. Eso es un consejo. Entonces yo creo que ya hemos respondido la mayoría de preguntas en cuanto a este tema. Creo que fueron las preguntas más relevantes y más recurrentes en los videos. Entonces tratamos de desarrollarlo de la manera más breve, clara y llana, que ustedes puedan entender también los términos. Recuerda suscribirte, activar la campanita y darle like a este video y síguenos en todas nuestras redes sociales. Ahí están, míralo. Así que creo que tenemos una frase para el día de hoy. Sí, tenemos frase, dígame. Siempre tenemos frase. Cuente todo. La frase del día: donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón. ¡Tú